Entonces sí, vivimos en un mundo en donde los avances de la tecnología, de cómputo, de telefonía celular, de telecomunicaciones, nos permite acceder a nuevas maneras de hacer las cosas, y la innovación de cómo aprovecharlos, ahí incluyo la tecnología de inteligencia artificial generativa, podemos aprovecharlos para realmente hacer un impacto grande en el desarrollo de las capacidades de la gente. En este episodio de The Talent CEO Podcast tengo el gusto de entrevistar a Raúl Medina Mora. Con una larga historia en la academia y en el sector privado, en empresas como Tech 360, SAP y Bain & Company, Raúl es un verdadero pionero en la inteligencia artificial y en EdTech en México. Por favor, cuéntanos, Raúl, ¿cómo nace tu pasión por la tecnología y la educación? Muchas gracias por la invitación, Vera, y un placer estar contigo en este podcast. La verdad es que yo nací en una familia en donde mi padre era un muy famoso abogado que llegó a ser presidente de la barra de abogados, y todo el mundo pensaba, y además yo tenía su nombre, él pensaba que yo iba a ser abogado. Sin embargo, mi madre me enseñó los números, me enseñó a sumar y a restar desde muy chiquito, antes de entrar a la escuela. Y eso me fascinó, y siempre estábamos en el concurso con ella de cuántas cifras podía yo sumar y cuántas cosas podía yo hacer. Y entonces eso me dio un enorme gusto, y después ya cuando entré a la escuela me di cuenta que en general a la gente le costaba trabajo las matemáticas, y todo el mundo pensaba que la clase de matemáticas, de aritmética, era como que muy difícil y demás. Entonces pensé que había que hacer algo para que la gente las viera tan fácil como las veía yo. Y así pasó el tiempo. Cuando yo llegué a mi carrera, decidí que tenía yo que estudiar matemáticas, pero también en la prepa empecé a hacer trabajos de computación y a hacer ciertos desarrollos de software con lo que era posible, y me fascinó. Entonces me di cuenta de lo que se podía hacer con la computadora, y entonces a la hora de entrar a decidir la carrera, decidí estudiar matemáticas, pero que tuvieran un componente de computación, y esa fue la carrera de actuaría. Entonces entré a estudiar actuaría en la UNAM, en paralelo con la carrera de matemáticas, y en ese tiempo, durante el tiempo que estaba en la carrera, me dediqué a dar clases particulares de matemáticas a jóvenes, hombres, mujeres en prepa, que estaban teniendo gran dificultad en su educación y en sus clases de álgebra y de analítica. Entonces descubrí que había algo ahí importante, que cuando la gente lo aprende bien y lo entiende bien, les gusta y les da satisfacción. Entonces ahí empezó ese gusanito, y desde luego continuó con ver las posibilidades que se podían hacer con la tecnología y la computación en particular. Muy pronto, desde que entré a la universidad, a la carrera de actuaría, me hice becario de lo que es el Instituto de Investigación de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, y ahí trabajé como becario haciendo unos proyectos iniciales que eran absolutamente fascinantes, más fascinantes que las mismas clases. Y entonces de ahí dije, la tecnología y la educación son dos componentes fundamentales para el futuro de México. Yo voy a hacer algo para contribuir a ello. Excelente. Y cuéntenos de cómo llegaste a Carnegie Mellon. Bueno, ese fue un gran triunfo. Uno de los grandes doctores en computación en México, Renato Iturriaga, había salido justamente de la universidad. Él había estudiado física, pero estudió en Carnegie Mellon y regresó a México, y en alguna ocasión platicando con él me dijo, ¿realmente quieres estudiar tu doctorado en Computer Science? Le dije, sí, quiero ir a Carnegie. Entonces, pues sí, efectivamente su recomendación me ayudó. Desgraciadamente no hay muchos mexicanos que hayan podido seguir sus pasos. Entonces fue una gran suerte, una gran fortuna para mí, para poder estar en Carnegie Mellon. Y Carnegie Mellon estaba en el momento del despegue de la computación, del despegue de la inteligencia artificial. Entonces me tocó estar justamente en el medio donde todo esto se fue inventando. Estoy hablando de hace casi 50 años, pero así era. Entonces fui muy, muy afortunado, y pasé 6 años muy, muy, muy bonitos de mi vida en la ciudad de Pittsburgh, haciendo este doctorado.
Y siempre desde que entré al doctorado, mi pensamiento era, ¿cómo vamos a aprovechar esto para poder hacer algo en México y que podamos, digamos, tener un liderazgo en la innovación y poder traer la tecnología, la computación, las matemáticas, la enseñanza, la manera de hacer educación mejor, de enseñar a los jóvenes a programar, de enseñar a los jóvenes a desarrollar tecnología. Y esa fue, digamos, la mentalidad durante todo el doctorado. En su momento llegó el momento para decidir mi tesis doctoral. Y entonces estábamos en Carnegie Mellon en ese momento. Acabábamos de lograr que hubiera una máquina que entendiera el lenguaje hablado y que entendiera... ¿En qué año fue esto? 1978. Y que entendiera imágenes, ¿no? Esos fueron los primeros proyectos de inteligencia artificial. Desde luego, las máquinas que jugaban ajedrez, que eso es otra gran historia, que ahí nacieron en ese momento, y las máquinas que jugaban backgammon. Y estaba un poco incipiente el poder entender el lenguaje natural. Es decir, realmente entender lo que dice una frase, que es algo bastante complejo. Y entonces dije, bueno, si entendemos ya el lenguaje hablado y podemos entender el lenguaje natural, pues ¿por qué no automatizamos la traducción? Entonces mi primera propuesta de tesis fue hacer un traductor, porque dije, si con un traductor podemos ayudarle a nuestros estudiantes en México, a nuestros niños y jóvenes, a poder tener acceso a todo el acervo de conocimiento que hay, que no está en español, que está principalmente en inglés, pero también en francés, alemán, italiano, etc. Dije, bueno, esta sería la gran contribución. Después de un año de trabajo, mi asesor de tesis me convenció que era demasiado incipiente, que lo que íbamos a lograr eran pequeños avances y pequeñas cosas, pero que no iba a ser, digamos, lo que hoy tú y yo y todos conocen como el Google Translate, ¿no? Que pues ahora nos es muy útil, ¿no? Y que usamos mucho y se usa mucho, pero aquel entonces no era. Entonces cambié mi visión y entonces me metí a lo que se llama Software Engineering. Y ahí la misión era cómo logramos que sea mucho más fácil programar. Y que el aprendizaje de la programación sea mucho más fácil y los alumnos se puedan concentrar no tanto en el lenguaje de programación, sino en sus ideas y en poder plasmar esas ideas y esas innovaciones, esos algoritmos en programas de cómputo. Y esa fue mi tesis. Mi tesis fue hacer un editor que permitiera escribir programas mucho más fácil. Y luego regresas a México. Regresé a México. Para compartir todo este aprendizaje, ¿verdad? Siempre tuve la visión de regresar a México. Tuve ofertas muy importantes de quedarme en Estados Unidos, muy tentadoras, ¿no? Y generosas. Pero mi visión siempre era volver a México. Entonces regresé a México a la UNAM como profesor de tiempo completo y encargado de la enseñanza de computación en la UNAM, en particular de la maestría de Ciencia de Computación en el IMAS. Y ahí yo lo que hacía como profesor, sí, había que cubrir, digamos, las materias y los elementos de aprendizaje que eran necesarios para tener el grado, pero haciendo proyectos innovadores desde la entrada, ¿no? Entonces, mis alumnos de entonces, que hoy seguimos algunos en contacto, se quejan y se quejaban de que tienen que trabajar mucho, pero lo agradecen porque realmente pudimos hacer cosas muy interesantes. Entonces, ese fue el punto. Ahora, lo que pasó ahí después, Vera, es que hubo empresas que yo conocía en Estados Unidos que querían contratar desarrollos de software. Y todavía era muy incipiente ese mercado, no había muchas empresas de eso. Entonces me preguntaron si en la UNAM pudiéramos hacer un desarrollo para ellos. Y pues después de muchos trabajos de lograr que la UNAM accediera, firmamos el primer contrato de desarrollo de software que hizo la UNAM en su historia. Después de eso se creó un programa universitario de transferencia de tecnología para hacer esas cosas, ¿no? Llevar justamente la capacidad de la UNAM hacia el sector privado y hacia el sector gubernamental para poder hacer desarrollos tecnológicos. Y entonces ese
desarrollo pues, fue muy exitoso. Y entonces nuestros, digamos, clientes americanos dijeron, oye, ¿y qué tal que creamos una empresa de desarrollo de software y te traes a tus gentes? Porque ese desarrollo lo hice con mis alumnos de la maestría. Y entonces dijeron, dije, yo no quiero volver a Estados Unidos ahorita, pero si la creamos en México, con todo gusto. Y entonces creamos una empresa que en aquel entonces se llamó Logos Desarrollo. Y ahí desarrollamos el primer correo electrónico que hubo a nivel mundial para redes de microcomputadoras. Los correos electrónicos hasta entonces eran correos electrónicos en mainframes, en máquinas grandes, que evidentemente tenían un acceso muy limitado. En cambio, las microcomputadoras empezaban a ser la manera de que la gente tuviera acceso al cómputo y a las redes. Las redes estaban muy incipientes, pero este fue el primer producto. Tuvo mucho éxito, se vendió con mucho éxito en México, en Estados Unidos y en Europa. Wow, estamos tan acostumbrados a escuchar las fallas del sistema educativo en México. Pero ahora nos acabas de dar un par de ejemplos de donde México de verdad fue demostrando su liderazgo y su innovación a nivel mundial en temas de tecnología. ¿Nos podrías dar un par de otros ejemplos en EdTech? Mira, yo creo que el punto fundamental a entender es que México es un país lleno de talento. En cada lado, en cada lugar que hemos estado, en cada experiencia, lo único que descubrimos es talento. Está a punto de estrenarse una película que se llama Radical, en donde cuenta la historia real de una estudiante de Tamaulipas. No les digo más, pero hay que verla, en donde queda evidente que el talento existe y ahí está. Y es cuestión simplemente de darle las oportunidades y las salidas y demás. Y es una historia real de muchísimo éxito. Entonces, lo que sería ideal sería poder tener los espacios para generar el apoyo a los talentos, y un poco de eso, de manera, pues digamos, muy incipiente, personal, hemos hecho. Hay otra gran historia, Vera, que conocí yo. He hecho muchísimas cosas en el camino, pero una de ellas fue dirigir en México la Feria Mundial de Ciencias. Y es una feria internacional que se celebra cada año, donde estudiantes de nivel prepa van a esta feria a presentar sus proyectos. Y en ella, en un momento, México ganó el primer lugar mundial en computación. ¡Wow! ¡Wow! Hecho por una mujer de Irapuato, que se le ocurrió hacer con un guante con sensores, hacer que los niños ciegos pudieran escribir en la computadora. Wow. Y la computadora daba el feedback de la palabra. Entonces la niña o el niño ciego escribían con sus dedos y la computadora les contestaba, al grado tal, Vera, que escribían más rápido que lo que podíamos nosotros escribir en el teclado. Wow. Ella está ahora en Intel, ese invento de ella se patentó, en fin, fue un gran éxito. Y en ese contexto de la Feria de Ciencias, conocí también a un grupo de mexicanos migrantes que estaban en la zona de Phoenix, en Arizona, y una vez la feria fue en Phoenix, y entonces los conocí. Y estos muchachos estaban en un high school en uno de los suburbios, déjame llamarle, rudos de Phoenix, ¿no? Donde había muchos problemas. Y había un profesor en ese high school que los convenció de hacer un proyecto. Y era un proyecto de hacer un submarino robótico, un robot submarino. Y había un concurso nacional en Estados Unidos, donde concursaron MIT, Stanford, Berkeley, Harvard, ¿no? Y estos muchachos de la prepa de Phoenix. Y la historia de ellos fue después contada en la revista Wired.
y después se hizo una película. Y esa ganaron el primer lugar y lograron hacer este robot con cuestiones de innovación, porque pues, tuvieron problemas de que había humedad en el robot, ¿no? Y entonces resolvieron el problema de la humedad con maneras muy sui generis, con lo que nosotros decimos la inventiva mexicana. Entonces no hay duda que esa capacidad ahí está. En el 2010 yo era presidente del Nacional Monte de Piedad, y como presidente del patronato del Nacional Monte de Piedad lanzamos un proyecto en colaboración con la Fundación Azteca y con el Sindicato de Maestros para hacer un homenaje al Bicentenario de México. Y el homenaje a ese Bicentenario era un homenaje vivo, un monumento vivo. Y entonces hicimos lo que se llama la Generación Bicentenario Nacional Monte de Piedad. Escogimos en aquel entonces, en 2010, a los 1,000 mejores estudiantes de México, que estaban en ese momento entre tercero de primaria y tercero de secundaria, con ayuda del secretario de Educación, en paz descanse, Alfonso Lujambio, y lanzamos este proyecto que fue darles una beca, la mejor beca que había en México, desde ese momento de su primaria hasta que terminaran su carrera. Hoy están terminando su carrera. Ya terminaron, de hecho, su carrera, están terminando los últimos, después de 13 años de educación y de beca. Y no tienes idea el talento y la colección de gente que estuvo en ese grupo, que hoy sigue, la mayoría de ellos sigue unido. Ya crearon su asociación civil, hacen muchos proyectos de beneficio social en sus comunidades. Una de ellas ganó la beca en el ITAM por ser el mejor examen de admisión. Y como eso hay miles de ejemplos de todos ellos que han sido talentosísimos. Y que en ese momento, bueno, pues se escogieron dentro de los lineamientos que la UNAM pudo hacer. Muchos más estudiantes de escuela pública que de escuela privada, y un poco más mujeres que hombres. Pues me encantan esos miles de historias que realmente nos inspiran. Sin embargo, ¿por qué crees que estas iniciativas no escalaron? Bueno, no escalan porque se hacen estos proyectos que son, digamos, por iniciativa de algunas organizaciones o de algunos individuos. Se hacen, tienen mucho éxito, pero para que eso escale, pues tendrían que tomarse en una dimensión diferente. Colaboré también, Vera, con el proyecto de Enciclomedia. El proyecto de Enciclomedia fue el proyecto más avanzado en tecnología educativa en su momento en el mundo. Estamos hablando de 2003. Y ahí se instalaron aulas interactivas en todas las aulas de cuarto, quinto y sexto de primaria de todas las escuelas públicas del país. ¿Por qué escaló eso a ese nivel? Porque el presidente Fox dijo, yo quiero esto. Y entonces él puso la voluntad de hacerlo y puso el presupuesto y se instalaron. Y los niños que estuvieron en esas aulas vivieron una transformación importante en donde hay una creación de una comunidad educativa en donde el alumno juega un rol de liderazgo. No es ya el rol nada más del maestro dando enseñanza y educación a los niños, sino los niños toman un rol preponderante y de liderazgo y se crea una comunidad educativa. Ahora, terminó el sexenio de Fox y el proyecto no siguió. De hecho, fue más caro pararlo que seguirlo, pero digamos, sí hay maneras de escalarlo y Enciclomedia fue un buen ejemplo de escalación, pero sí requiere, digamos, de que tengamos la voluntad de hacerlo. Tenemos ahorita un proyecto, una de las mejores escuelas a nivel primaria que hay en México está en la Sierra de Oaxaca. Digamos, déjame llamarlo de manera coloquial, en la punta del cerro, en la comunidad zapoteca. Está tan alto en la Sierra de Oaxaca que ahí no llegaron los españoles, entonces fue una comunidad que no fue conquistada. Pero ahí hay una líder local que es
fenomenal, fundamental, se llama Eufrosina Cruz, y que conociendo a Eufrosina nos convenció a un grupo de colegas que valía la pena hacer algo en su comunidad. Y entonces llevamos un proyecto que estaba y está hoy a nivel de escuela privada a esa escuela pública en la comunidad de la Sierra de Oaxaca, en donde los niños tienen sus iPads, están conectados en redes, tienen la conexión al mundo a través de una antena de Starlink de Elon Musk, y están conectados al mundo y son ciudadanos del mundo y se dan cuenta de eso y tienen una capacidad de aprendizaje y dedicación y eran niños que tenían pues una escuela rural, pública en este pueblito en donde pues no había mucha perspectiva. Entonces ahora para ellos ya no están, digamos, pensando que toda su vida va a estar en esa comunidad, sino que van a poder justamente salir al mundo a hacer cosas. Hacen proyectos en conjunto con niños de otros países. Y todo esto porque está, digamos, habilitado por la tecnología. Hoy el mundo de las redes y el mundo de Wi-Fi y el mundo de tecnología pues está en otra dimensión. Ahí nos apoyó la compañía de Apple con las iPads. Apple siempre ha tenido una conciencia muy, muy importante de educación. De hecho, de los primeros ejecutivos que Steve Jobs contrató fue el director de educación de Apple. Y él en particular nos apoyó en este proyecto. Entonces, hay maneras de hacer las cosas, hay maneras de aprovechar la tecnología, los avances, y desde luego aprovechar el talento de la gente, ¿no? Pues qué bonita historia de la primera aula digital, pues de comunidades utilizando Starlink, iPads para estar conectados con el mundo. ¿Qué tecnologías existen hoy en día que no existieron, a lo mejor pues hace 10 años o hace 20 años, o incluso no existieron el año pasado, que nos pueden ayudar a escalar estas iniciativas de educación para toda la población? Sí, sin duda, Vera, hoy en día una buena parte de la población, una buena parte de las comunidades, en las escuelas y en las ciudades y en los pueblos, ya tienen acceso a un teléfono celular. Y eso no teníamos. Y entonces, aun cuando no sean smartphones, la capacidad de utilizar telefonía celular para la educación es fundamental. Entonces, eso es un gran cambio. El otro cambio son las telecomunicaciones. Ahora con la pandemia, nos dimos cuenta de la importancia de las redes, que pudiera toda la gente trabajar desde su casa y usar Teams o Zooms o Meets o lo que fuera, y poder tener estas juntas. Y que eso, antes sí teníamos teleconferencia, pero eran bastante, digamos, complicadas, difíciles, la calidad de la imagen y del sonido no era. Entonces la infraestructura que se ha desarrollado a través de la historia y recientemente nos da un acceso a herramientas que nos van a permitir hacer cosas maravillosas. Y finalmente hoy, con la llegada de la inteligencia artificial generativa, nos va a permitir tener maneras de incrementar las capacidades de entrenamiento, de educación, de capacitación, no nada más en la escuela, sino en las oficinas y en las fábricas y en todo el mundo. Entonces eso está todavía por aprovecharse. Ahorita es un poco la cuestión de moda, pero tenemos que poner el énfasis en aprovecharlo y en hacer intervenciones reales para que esto produzca esos cambios significativos en las capacidades de las gentes. Claro, y tienes toda la razón que ahora, incluso en las comunidades más remotas, lo primero que compras con tu primer sueldo es un teléfono. A lo mejor no es el mejor teléfono del mundo, pero un teléfono muy básico, y la primera aplicación que tú bajas es WhatsApp. Claro, y además WhatsApp se hizo gratis por parte de las compañías telefónicas, y entonces eso ha permitido el uso. Estuve en un momento ya hace bastantes años, quizás 10,
en la Sierra Gorda de Querétaro. Y fui con mi familia de vacaciones, un lugar maravilloso, ahora sí que alejado de todo. Y estando ahí vi que los niños traían teléfonos celulares. Entonces dije, qué raro, aquí no hay señal. ¿Cómo es que traen teléfonos celulares? Entonces pregunté. Me dijeron, no, es que los niños se suben a la punta del cerro y ahí el celular sí tiene señal y se pueden comunicar con sus familiares en Estados Unidos. Wow. Entonces, para ellos, eso era la manera de tener una nueva comunicación y poder comunicarse con sus familiares, con sus papás, hermanos, etcétera, que estaban trabajando en Estados Unidos. Y entonces ahí también te das cuenta que estos avances tecnológicos permiten a las comunidades tener cercanía, permiten la comunicación, y una vez que haces eso, pues puedes ver cómo se puede utilizar. Hay varios países en África que utilizaron el teléfono celular para enseñar inglés, y no eran smartphones, eran los teléfonos celulares que al principio usábamos, y esto era con intercambio justamente de mensajes de texto, y cómo a través de los mensajes de texto y de una metodología bastante buena, fueron aprendiendo inglés los niños utilizando esos. Entonces sí, vivimos en un mundo en donde los avances de la tecnología, de cómputo, de telefonía celular, de telecomunicaciones, nos permite acceder a nuevas maneras de hacer las cosas, y la innovación de cómo aprovecharlos, ahí incluyo la tecnología de inteligencia artificial generativa, podemos aprovecharlos para realmente hacer un impacto grande en el desarrollo de las capacidades de la gente. Sí, claro, porque algo que mencionaste desde el inicio fue, querías realmente hacer el aprendizaje fácil. Y estos dos ejemplos que compartiste de aprendizaje a través de textos de SMS o aprendizaje a través de WhatsApp, lo que tienen en común es que es un aprendizaje conversacional. Y esto es la clave de la inteligencia artificial generativa. Ya no necesitas saber cómo navegar en diferentes plataformas, etc. Lo único que necesitas hacer es algún outlet, un WhatsApp o alguna conectividad para poder hacer una pregunta. Ya la información te llega de manera muy, muy entendible, conversacional. Y eso hay que justamente hacer las estrategias adecuadas y las metodologías para aprovechar eso desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de entrenamiento. Se dice hoy, por ejemplo, Vera, que con la oportunidad de nearshoring que nos está llegando a México hoy, que nos hace falta talento. Y eso no es cierto. Talento no hace falta. En México existe el talento. De hecho, graduamos una cantidad enorme de ingenieros cada año. Lo que necesitamos es desarrollarles las capacidades y las competencias para las industrias específicas en las que tienen que desarrollarse. Y con estos métodos tecnológicos, con estas estrategias, incluso la inteligencia artificial generativa, que permita tener personalizadamente una capacidad y una capacitación a la gente para poder justamente aprender lo que tienen que aprender y poder ser tanto los técnicos como los diseñadores, como los operadores de estas nuevas fábricas modernas, de estas nuevas instalaciones industriales, de estas nuevas oportunidades de desarrollo, incluso desarrollo de software, que le vienen a México ahora por la circunstancia del nearshoring, y el hecho de tener esta frontera tan enorme con el mercado más grande, y que esta relación comercial que se ha desarrollado entre México, Estados Unidos y Canadá la podemos aprovechar al máximo. Y ¿por qué no? Tratado de libre comercio con los países de Europa igual. O sea, que México pueda jugar un rol fundamental. En nuestra historia, en su momento, se hizo el desarrollo de los parques industriales de la frontera. Y ahí lo que hacíamos era maquila, éramos maquiladores, ¿no? Ahora podemos participar de una manera mucho más activa y con mayor innovación y con mayor capacidad, aprovechando este momento del nearshoring. La pregunta es si esta escasez de talento capacitado es más grave a nivel especializado, los ingenieros que están operando las plantas, o es más grave a nivel más operativo,
de pues toda la logística y toda la cadena de suministro para llevar esos productos al mercado. Claro, yo no lo veo grave en ningún caso, pero sí es importante en ambos casos. O sea, hay que desarrollar las capacidades tanto a nivel operativo como a nivel de diseño y de implementación y de operación de las plantas y de otras industrias. Y todo es cuestión de capacitar a la gente. Y hay universidades en México que están empezando a dar diplomados, a hacer diplomados a los ingenieros para que puedan ser especialistas en cierta industria. Entonces, especialista en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, en la industria de salud. Y esos programas en las universidades pueden ser complementados por las empresas con programas de inteligencia artificial para desarrollar esas capacidades personalizadas en sus propios empleados y en los propios ingenieros que van a entrar a cumplir eso. Sí es urgente que nos movamos. Sí tenemos que hacer ver que a las empresas que invierten que pues sí hay esta capacidad de talento y de capacidad de inteligencia humana que tenemos en México, pero para mí no es una pregunta de si se puede, sino cómo hacerle. ¿Y tienes algunos ejemplos de empresas o de proyectos que a lo mejor están haciendo ahora con Bain & Company y su colaboración con OpenAI, de cómo están aplicando la inteligencia artificial generativa para avanzar la educación? Sí, mira, hay muchos ejemplos. Afortunadamente, para mí los que más me gustan son los que precisamente se enfocan a desarrollar capacidades educativas, pero a nivel empresarial, todas las funciones de la empresa se pueden optimizar teniendo estas herramientas. Recursos humanos, legal, compras, research and development, ingeniería, la misma área de IT. Entonces las empresas están empezando, hasta marketing, las empresas están empezando a ver que esta capacidad de generar nuevas cosas y de hacer cosas que antes ni nos imaginábamos, tienen un impacto positivo en el negocio mismo. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad y afortunadamente sí, las empresas están empezando a ver. Muchas están preguntando cómo utilizo esto, que ahora todo el mundo habla de ello, pero más preguntando, bueno, ¿cuál es realmente lo que puedo hacer que me da valor a mi negocio? Y creo que esa es la siguiente fase, digamos, de este desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Quizás el concepto o la palabra de inteligencia artificial es un poco asustante, ¿no? Nos crea cierta reserva y en realidad, pues no, es conocimiento inteligente y una capacidad de desarrollar cosas y de hacer cosas que antes no nos imaginábamos. Y la capacidad humana de innovación siempre está en eso, ¿no? Las grandes innovaciones son cosas que a alguien se le ocurrieron y no se le han ocurrido a alguien más, ¿no? Y luego decimos ahí que la capacidad del mexicano de hacer innovaciones pues, es única, pues sí es. Simplemente es cosa de que a alguien se le ocurra hacer las cosas. Y ahora eso lo podemos hacer de manera más metodológica, más estructurada. Yo creo que viene un momento en el mundo súper interesante, en donde vamos a ver grandes avances y vamos a ver que esto beneficia de manera directa a las capacidades de la gente. Y eso para mí es lo que va a ser el motor, digamos, de estas nuevas economías a nivel mundial. Y seguramente en tu larga trayectoria personal, académica, profesional, conociste a grandes ejemplos mexicanos de personas que están utilizando la tecnología para potenciar su talento, que realmente están haciendo proyectos de transformación digital muy impactantes. ¿A quién debo de invitar a este podcast para escuchar estas historias y para que nos inspiren a todos? Mira, hay dos personas que sí te recomiendo mucho que puedas invitar. Una es el doctor Carlos Susaya. Él fue el director de ingenierías en ITAM. Y él se preocupó mucho de atraer a profesores investigadores en tecnología, en computación, en inteligencia artificial para desarrollar esas capacidades en ITAM. Y ahora está en el Grupo Val a nivel corporativo, pero es un experto
en inteligencia artificial, en machine learning. Da unos cursos fantásticos para CIOs de cuál es realmente lo que debe hacer el CIO hacia adelante. Entonces, ese es uno de los personajes, digamos, de México que está en la frontera del pensamiento y las ideas. Y el otro es el Chief Transformation Officer de Mave, que se llama Rogelio Arizpe, y que le tocó dirigir justamente desde el punto de vista tecnológico la transformación digital de Mave, utilizando justamente las nuevas herramientas tecnológicas, y que ha significado un impacto importante dentro del negocio. Y también en su caso, de Rogelio, fue el involucrar a toda la gente de Mave, no que viniera alguien de fuera a hacer cosas, sino que los mismos empleados y los mismos ingenieros y los mismos funcionarios de Mave hicieran justamente el trabajo a través de equipos ágiles de justamente esa transformación. Entonces, otra historia interesante de esa transformación digital de Mave es algo que recomiendo que consideres. Súper. Pues ya, los siguientes episodios con Carlos y con Rogelio. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros, Raúl. La historia de los últimos 50 años en la inteligencia artificial en México. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre ti y sobre tus proyectos de educación? Pues sí, bueno, ciertamente está mi liga en LinkedIn, y ahí se refiere a ciertos proyectos. En realidad no se ha, digamos, publicado tantas cosas. Igual tengo yo que hacer algo al respecto, pero eso sería la fuente más importante donde puedan verse esas cosas. Muy bien. Muchísimas gracias, Raúl. Fue una historia larga de muchos años, pero en muy pocos minutos, ¿verdad? En muy pocos minutos. Muchísimas gracias, Raúl. Okay. ¿Tienes alguna experiencia relacionada con este episodio que quieras compartir? ¿Quieres que hagamos alguna pregunta concreta en próximos episodios? Deja tus comentarios abajo. Gracias por tus ideas.